Esión. Nexus Prime flotaba en el vacío como una dona cromada en crisis de identidad. Sus relucientes pasillos albergaban la academia militar más prestigiosa de la galaxia, donde las mentes más brillantes de docenas de especies acudían para aprender el refinado arte de la violencia organizada. Bueno, violencia organizada teórica. Muy teórica. Muy desinfectada. Muy adorable. El profesor Vexa entró pavoneándose en el aula 7 con los 4 brazos balanceándose en perfecta sincronización. Su caparazón púrpura relucía bajo las luces artificiales. Como centurión, poseía lo que su especie consideraba la cumbre del pensamiento táctico. La capacidad de albergar 4 pensamientos diferentes simultáneamente mientras miraba a los demás con desdén y superioridad. Saludos, futuros comandantes, anunció Vexa, con ese tono de voz especial reservado para profesores que nunca habían comandado nada más peligroso que una reunión de profesores. Hoy continuamos nuestra exploración de las aplicaciones teóricas del combate, la materia más sofisticada de la ciencia militar. El aula era una encantadora colección de diversidad galáctica. En la primera fila estaban sentados 3 estudiantes cristalinos. Sus cuerpos translúcidos refractaban la luz mientras tomaban notas con precisión geométrica. Todo en ellos gritaba: organizaremos esta guerra en categorías ordenadas y la archivaremos alfabéticamente. Tras ellos, un grupo de timbres zumbaba con su característica armonía. Su mente colmena ya estaba llegando a un consenso sobre lo que Vexa estuviera a punto de decir antes de que lo dijera. Y dispersos por todas partes estaban los ingenuos, con aspecto de osos de peluche que hubieran entrado por error en una clase de filosofía. Sus grandes ojos parpadeaban con esa inocencia que hacía que quisieras protegerlos de aprender alguna vez que era una bayoneta. Y luego estaba Jake Morrison. Sentado en la esquina del fondo, el único humano en un aula llena de seres que creían que la guerra era algo que se discutía con teibollos. Durante 6 semanas, había sido el estudiante de intercambio silencioso, la curiosidad de Alma 3, que asentía cortésmente durante las clases sobre marcos éticos de batalla y resolución consensuada de conflictos. Sus compañeros se habían acostumbrado a su presencia como uno se acostumbra a los muebles, apenas notando la figura esbelta de los estudiantes de academia estándar, que siempre parecía estar tomando notas sobre algo completamente distinto. Vexa, con las 4 manos entrelazadas a la espalda, empezó a caminar de un lado a otro. Tu tarea de hoy es deliciosamente sencilla. Diseña una doctrina básica de asalto planetario. Nada demasiado complejo, claro está. Simplemente estamos explorando el marco teórico para dominar un mundo moderadamente defendido. Considéralo un ejercicio intelectual. Los estudiantes cristalinos inmediatamente comenzaron a formar patrones geométricos con sus cristales para tomar notas. Los timbres zumbaron más fuerte a medida que su inteligencia colectiva se aceleraba. Los ingenuos parecían confundidos, pero ansiosos por complacer. Jake Morrison se limitó a sonreír. Las presentaciones comenzaron con todo el entusiasmo de una auditoría fiscal. Crystal, la estudiante cristalina líder, proyectó un diagrama de flujo holográfico que parecía un árbol genealógico para burócratas. La primera fase consiste en establecer un comité de investigación diplomática para evaluar la viabilidad de un posible inicio de conflicto, anunció con su voz tintineante. A esto le siguió un estudio de impacto ambiental de 6 meses sobre las zonas de batalla proyectadas. A continuación, los zumbadores, cuya conciencia colectiva produjo una presentación que era esencialmente una carta muy cortés y enérgica. Proponemos enviar mensajes cada vez más severos hasta que el enemigo se rinda por pura incomodidad. Se pusieron de acuerdo. Las bajas deberían mantenerse a 0, con sesiones de terapia obligatorias para cualquiera que se sienta herido. Una bola de pelos particularmente esponjosa llamada Calabaza subió al escenario con un plan que consistía en ofrecer galletas y abrazos cálidos a la especie enemiga hasta que aceptaran portarse bien. La pantalla holográfica mostraba corazones de dibujos animados y puentes arcoíris que conectaban planetas. El profesor Vexa asintió con aprobación a cada presentación,
Sus ojos compuestos brillaban con la satisfacción de un profesor cuyos alumnos habían regurgitado con éxito exactamente lo que quería oír. Excelente trabajo, todos. Han demostrado el pensamiento sofisticado que distingue a las especies civilizadas de los simples primitivos. Sus 4 ojos giraron hacia la esquina trasera como torretas de armas que detectan un objetivo. Y ahora, señor Morrison, quizás nos honre con la perspectiva humana sobre la doctrina de asalto planetario. Las mandíbulas de Bexa chasquearon en lo que parecía una sonrisa burlona entre los de su especie. Tengo mucha curiosidad por ver cómo su especie aborda un pensamiento estratégico tan complejo. Intente mantener el nivel intelectual establecido por sus compañeros. El aula quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. 64 ojos alienígenas se volvieron hacia Jake Morrison, quien había estado garabateando en silencio en su tableta durante toda la clase. Jake levantó la vista, se estiró con naturalidad y se puso de pie con la confianza pausada que debería haber sido la primera señal de alerta. Claro, profesor. ¿Le importa si uso la holopizarra? Por supuesto. Bexa hizo un gesto grandilocuente con los 4 brazos. Aunque sospecho que un simple contorno de tiza sería más apropiado para tu nivel de sofisticación estratégica. Jake caminó por el pasillo con las manos en los bolsillos, saludando cortésmente a sus compañeros. Las bolas de pelusa lo animaron con pequeños gestos. Los cristalinos ya habían empezado a calcular la probabilidad de su fracaso. Los zumbadores zumbaron lo que sonó sospechosamente como un brebaje funerario. Tomó el lápiz holográfico y se giró para mirar a la clase, con esa misma sonrisa discreta en las comisuras de sus labios. Entonces, dijo Jake con tono informal. Estamos hablando de conquistar un planeta, ¿verdad? Jake tocó la pantalla holográfica con el lápiz y comenzó a dibujar lo que parecía un círculo dibujado por un niño. Bien, este es tu planeta objetivo. Un mundo pequeño y bonito. Probablemente tenga unos cuantos miles de millones de habitantes, algunas defensas orbitales, tal vez una red de escudos planetarios decente. Dibujó algunos círculos más alrededor del primero. Los alienígenas se inclinaron hacia adelante, esperando otro diagrama de flujo o quizás un gráfico circular sobre sentimientos. Lo primero que hacen, dijo Jake, añadiendo pequeñas X alrededor de los círculos exteriores, es destruir sus satélites de comunicaciones. No con grandes explosiones dramáticas, eso solo alerta a todos. Usan ciberataques. Tal vez una buena interferencia de señales a la antigua usanza haga que parezca interferencia de erupciones solares o fallas de equipo. La luz de cristal se atenuó ligeramente. Pero señor Morrison, ¿cómo coordinarían sus negociaciones de rendición sin comunicaciones? Oh, todavía no se van a rendir, respondió Jake alegremente, dibujando flechas apuntando hacia adentro. Miren, ahora no pueden pedir ayuda ni coordinar su defensa. Sus militares corren como pollos flarianos sin cabeza, tratando de averiguar si están bajo ataque o si su tecnología simplemente tuvo un mal día. Las mandíbulas del profesor Bexa dejaron de chasquear. Esto no era el dibujo a crayón más primitivo que esperaba. Jake continuó dibujando, moviendo el lápiz con precisión despreocupada. Fase 2. Ataca su infraestructura económica. No los objetivos obvios como edificios gubernamentales o bases militares. No, atacas las redes eléctricas, las plantas de tratamiento de agua, los centros de transporte, los elementos civiles que hacen posible la vida moderna. Un jadeo suave escapó de la sección de pelusas. Calabazas levantó una pequeña pata. Pero eso incomodaría a gente inocente. Exactamente, dijo Jake con el entusiasmo de un profesor cuyo alumno finalmente ha comprendido un concepto difícil. Mira, esto es lo que pasa con las poblaciones civiles. Tienen la curiosa costumbre de culpar a su propio gobierno cuando las luces dejan de funcionar y los inodoros se atascan. De repente, tu enemigo no está lidiando con una amenaza externa. Está lidiando con disturbios internos.
La pantalla holográfica comenzaba a parecerse menos al dibujo de un niño y más a una telaraña de vulnerabilidades interconectadas. Jake agregó más flechas, más marcas X, más pequeñas anotaciones que parecen multiplicarse como un virus. Mientras tanto, Jake continuó dibujando una serie de pequeñas circula alrededor del planeta principal. Has estado transmitiendo en todas las frecuencias posibles, sin mensajes amenazantes. Oh, no, estás transmitiendo ofertas de ayuda humanitaria, envíos de alimentos, suministros médicos, mensajes de esperanza y liberación de su gobierno, obviamente incompetente, que ni siquiera puede mantener la energía. El zumbido armonioso del timbre se había vuelto claramente discordante. Su conciencia colectiva tenía dificultades para procesar la elegante brutalidad de lo que presenciaban. Lo bueno de este enfoque, dijo Jake, añadiendo lo que parecían ondas de radio que emanaban de varios puntos, es que no eres el malo. Eres el vecino amigable que ofrece ayuda mientras sus propios líderes les fallan. Cuando finalmente aparezcas con tu flota de liberación, medio planeta estará listo para recibirte con los brazos abiertos. Las 4 manos de Vexa se habían movido inconscientemente para agarrar los bordes de su escritorio. Señor Morrison, esto es mucho más completo que lo que le asignaron. Jake hizo una pausa en su boceto y miró al profesor con genuina confusión. Oh, esto es solo la fase de configuración. Ni siquiera he llegado a la fase real. Todavía no habíamos visto la parte del asalto. El aula estaba tan silenciosa que se podría haber oído caer un alfiler en un planeta a 3 sistemas de distancia. Jake volvió a su obra maestra holográfica e hizo crujir los nudillos. Bien. Ahora que los hemos suavizado, hablemos de la verdadera parte divertida. Empezó a dibujar formaciones más detalladas alrededor del planeta. Cada una etiquetada con pequeñas anotaciones que hicieron que los ojos compuestos del profesor Vexa se crisparan. Su flota principal de asalto llega desde el vector esperado. Claro y obvio. Una entrada espectacular. Muchas naves impresionantes. Todo. Mientras tanto, su verdadera fuerza de invasión lleva 3 semanas escondida en campos de asteroides y traslunas. ¿3 semanas? Chilló Crystal. Su forma cristalina titilaba de ansiedad. Pero solo los protocolos diplomáticos preliminares deberían tardar al menos 6 meses. ¿Protocolos diplomáticos? Repitió Jake con una sonrisa que habría puesto nervioso a un tiburón. Bien. Verán, mientras ellos lidian con cortes de luz, escasez de agua y ciudadanos enfadados, ustedes han estado manteniendo negociaciones muy públicas con su gobierno. Se están alargando mucho. Mucho tira y afloja, con exigencias razonables que poco a poco se vuelven menos razonables. Dibujó una línea de tiempo en la parte inferior de la pantalla, marcándola con pequeños símbolos diplomáticos. Semana 1. Pides derechos mineros. Semana 2. Quieres una pequeña base militar para protección mutua. Semana 3. Exiges la entrega de criminales de guerra que sin duda existen, pero que, por alguna razón, no se pueden encontrar. Todo muy legal y correcto. Los timbres habían dejado de sonar por completo, lo que en su especie equivalía a un ataque de pánico. Lo bonito, continuó Jake, añadiendo más capas a su diagrama cada vez más complejo, es que cada una de tus exigencias ha sido cuidadosamente elaborada para que sea imposible de cumplir. Su gobierno parece incompetente, su gente está enfadada, y tú eres la parte razonable que solo intenta negociar de buena fe. Dibujó una serie de pequeñas naves que se escabullen por la parte trasera del planeta. Así que, mientras todos observan la gran danza diplomática y el evidente posicionamiento de la flota, tus equipos avanzados se han estado infiltrando en sus principales ciudades. No soldados, claro está, trabajadores humanitarios, periodistas, negociadores comerciales, estudiantes de intercambio cultural. Todas razones perfectamente legítimas para estar allí. Calabazas alzó una pata temblorosa. Pero esas son profesiones pacíficas. ¿Cómo podrían? Oh, son pacíficas, le aseguró Jake con esa clase de sonrisa que definitivamente no resultaba tranquilizadora.
hasta que dejan de serlo. Verás, tus trabajadores humanitarios han estado mapeando la infraestructura. Tus periodistas han estado identificando a figuras políticas clave y sus rutinas diarias. Tus negociadores comerciales han estado catalogando instalaciones militares y depósitos de suministros. La pantalla holográfica se estaba convirtiendo en una pesadilla de flechas, símbolos y anotaciones interconectadas. Lo que había empezado como un simple círculo ahora parecía una partida de ajedrez tridimensional jugada por alguien que había leído a Sun Tzu, Machiavelli y algunos libros de texto de psicología por diversión. Y tus estudiantes de intercambio cultural, dijo Jake con especial entusiasmo, han estado haciendo amigos, muchos amigos. El tipo de amigos que podrían estar dispuestos a ayudar cuando llegue el día de la liberación. El tipo de amigos que podrían dejar una puerta sin llave u olvidar cifrar una comunicación. El profesor Bexa intentó interrumpir con sus 4 manos agitadas frenéticamente. Señor Morrison, seguro que no está insinuando nada. Ah, pero espere, dijo Jake ignorando por completo al profesor y añadiendo otra capa de complejidad a su diagrama. Hay más, porque mientras todo esto sucede, también ha estado realizando operaciones de bandera falsa. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Nada demasiado obvio, explicó Jake con tono informal. Quizás algunos ataques terroristas a sus propias naves mercantes, atribuidos a elementos radicales dentro de su gobierno. Quizás algunas comunicaciones interceptadas que sugieren que planean atacar objetivos civiles. Todo cuidadosamente preparado, completamente negable, diseñado para darle la justificación moral para lo que venga después. Dibujó símbolos de explosión alrededor de varios puntos de la pantalla. Para cuando comience su verdadero asalto, usted no es el agresor. Eres el protector reticente, obligado a actuar por sus exigencias irrazonables y actividades terroristas. La mitad de su población ya está de su lado. Su gobierno es un caos. Su infraestructura está paralizada. Y sus militares no distinguen entre amenazas legítimas y crisis fabricadas. Jake retrocedió un paso para admirar su trabajo. La pantalla holográfica mostraba ahora un planeta rodeado de capas y capas de manipulación psicológica, sabotaje de infraestructuras, ingeniería social y posicionamiento estratégico que habrían impresionado a Aníbal, Napoleón y Patton simultáneamente. El enfrentamiento militar en sí, dijo Jake con un gesto casual del lápiz, se vuelve casi decepcionante. No estás conquistando un planeta. Estás cometiendo una eutanasia contra un gobierno que, para empezar, claramente nunca estuvo capacitado para gobernar. El silencio en el aula era tan profundo que había alcanzado una especie de fuerza gravitacional. Incluso los sistemas de soporte vital parecían contener la respiración. Y entonces, dijo Jake con entusiasmo, volviéndose hacia su público de extraterrestres horrorizados, llega la parte realmente ingeniosa, los protocolos de ocupación y asimilación cultural. Si antes el aula había estado en silencio, ahora había alcanzado un nivel de silencio que los físicos habrían pagado un buen dinero por estudiar. Las mandíbulas del profesor Bexa chasqueaban tan rápido que sonaban como un contador de marchas en una mina de uranio. Sus 4 manos agarraban su escritorio con tanta fuerza que dejaban marcas permanentes en el metal. Señor Morrison, logró graznar, con la voz elevada aproximadamente 3 octavas. La tarea consistía en una doctrina básica de asalto planetario. Básica, simple, teórica. Jake parecía genuinamente desconcertado. Esto es básico, profesor. O sea, lo mantuve bastante simple. Nada de armas biológicas, nada de manipulación de la realidad, nada de generadores de paradojas temporales, solo la guerra psicológica clásica y la planificación estratégica. Nada de armas de arco, susurró uno de los zumbadores, cuya armonía colectiva ahora sonaba como un brebaje fúnebre compuesto por alguien en crisis nerviosa. Bueno, claro, dijo Jake encogiéndose de hombros. Las armas químicas y biológicas son excelentes para la negación de área y el control de la población, pero son desordenadas e impredecibles. Además,
se corre el riesgo de crear mártires. Es mucho mejor dejar que la gente se rinda voluntariamente después de convencerla de que su propio gobierno es el verdadero enemigo. La forma cristalina de Crystal parpadeaba tan rápido que parecía una bola de discoteca en crisis existencial. Pero, señor Morrison, ¿qué hay de los marcos éticos, los protocolos de consenso, las convenciones de inmunidad diplomática? Jake hizo una pausa en su despreocupada destrucción de todo lo que representaba la Academia Militar Galáctica y la miró con genuina compasión. Ah, cariño. Todas esas son ideas maravillosas cuando se trata con personas que comparten tus marcos éticos. Pero el universo está lleno de especies que creen que tus convenciones de inmunidad diplomática son solo sugerencias y que tus protocolos de consenso son lo que se sirven de almuerzo. Volvió a su pesadilla holográfica y añadió algunas anotaciones más alegres. Verá, lo que pasa con la ética en la guerra es que solo funciona cuando ambas partes acuerdan jugar con las mismas reglas. En el momento en que alguien decide que tus centros de población civil parecen objetivos militares legítimos, todas tus bonitas convenciones se vuelven tan útiles como una tetera de chocolate. Calabazas, la más esponjosa de las bolas de pelusa, levantó una pata temblorosa que ahora era aproximadamente del tamaño de una pelota de ping-pong debido a la contracción inducida por el estrés. Pero seguramente, señor Morrison, su especie nunca ha implementado estrategias tan exhaustivas. La pausa que siguió fue de esas que los arqueólogos encuentran preservadas en ámbar millones de años después. Aún irradiaba incomodidad. La sonrisa de Jake parpadeó un instante como una vela en un huracán. Bueno, dijo lentamente, no a los extraterrestres. La palabra todavía flotaba en el aire como una espada de Damocles hecha completamente de uranio y malas intenciones. Todavía, la voz del profesor Bexa había alcanzado frecuencias que solo los delfines y radiotelescopios particularmente sensibles podían detectar. Es decir, dijo Jake rápidamente, moviendo las manos en lo que probablemente pretendían ser gestos tranquilizadores, pero que parecían más bien los de alguien intentando calmar a una manada de animales salvajes rabiosos. Los humanos llevamos unos 10.000 años luchando entre nosotros. Nos hemos vuelto bastante buenos en ello, pero estamos totalmente comprometidos con la coexistencia pacífica con nuestros vecinos galácticos. El énfasis que puso en la palabra totalmente fue tan tranquilizador como una bandera pirata hecha de papel de seda. Uno de los zumbadores logró separarse de su grupo el tiempo suficiente para preguntar, ¿cuántas guerras ha librado su especie, señor Morrison? Jake tuvo que pensar en esto. Defina la guerra. ¿Hablamos de conflictos que involucran a estados-nación? ¿O incluimos conflictos tribales, guerras civiles, cruzadas religiosas, expediciones coloniales, guerras por poderes, guerras frías, guerras comerciales y aquella vez que dos ciudades lucharon durante 3 décadas por el derecho a reclamar la mejor pizza? La inteligencia colectiva de los zumbadores se cortocircuitó por un momento, dejándolos tarareando la canción de un programa educativo infantil sobre la amistad. Todas, susurró Crystal con el tono de quien pregunta por los síntomas de una enfermedad terminal. La calculadora mental de Jake claramente estaba trabajando a destajo. Bien, si somos conservadores y solo contamos los grandes de la historia registrada, considerando los conflictos superpuestos, aproximadamente, entre 15.000 y 20.000, dependiendo de cómo se defina el final del colapso de la Edad de Bronce y de si se incluye la Guerra de los Emus. La Guerra de los Emus. La voz del profesor Bexed había alcanzado un tono que hacía vibrar siniestramente las superficies de cristal del aula. Larga historia. La verdad es que perdimos esa. Resulta que los emus son sorprendentemente buenos en la guerra asimétrica. ¿Quién lo diría? Los extraterrestres lo miraron con la expresión que suele reservarse para ver una estrella de neutrones colapsar en un agujero negro mientras Hacienda los audita. Pero ahí está la cuestión, continuó Jake, aparentemente ajeno al trauma psicológico que estaba infligiendo a toda una clase de seres cuya especie había logrado viajar interestelar sin siquiera descubrir cómo ser realmente violentos. La mayoría de ellos se combatían con palos, piedras y muy malas actitudes.
Ni siquiera teníamos pólvora durante los primeros miles de años, y ciertamente no teníamos plataformas de bombardeo orbital ni sistemas de comunicación por entrelazamiento cuántico. Señaló con entusiasmo su obra maestra holográfica. Esto es lo que podemos hacer ahora que contamos con la tecnología adecuada y con siglos de experiencia en guerra industrial. Imaginen de lo que seremos capaces dentro de 100 años. El silencio que siguió fue tan absoluto que creó su propio sistema meteorológico. El profesor Bexa permaneció inmóvil en su escritorio como una estatua, conmemorando el momento exacto en que la arrogancia académica se encuentra con el terror existencial. Sus manos delanteras permanecían firmemente aferradas al mueble, y sus ojos compuestos habían desarrollado una mirada penetrante que habría impresionado a un veterano conmocionado de cualquiera de las 15 a 20.000 guerras de Jake. Después de lo que parecieron varias épocas geológicas, la caja de voz de Bex logró producir un sonido que era en parte un susurro, en parte un gemido y en parte una oración a la deidad que vigilaba a los pomposos profesores que habían mordido mucho más de lo que podían masticar. Señor Morrison, graznó, creo que una nota alta sería apropiada para esta tarea. Jake se animó considerablemente. ¿En serio? Gracias, profesor. Me preocupaba haber simplificado demasiado las cosas. Ni siquiera abordé los componentes de la guerra económica, las estrategias de integración cultural a largo plazo ni las divertidas operaciones psicológicas que conlleva. No. La voz de Bexa sonó como un látigo, provocando que varias bolas de pelo se desmayaran y que un estudiante cristalino se rompiera un pequeño apéndice por el estrés. No, eso no será necesario. Su presentación fue bastante completa. Se aclaró la garganta con un sonido como de grava en una licuadora. De hecho, creo que le vendría bien explorar nuestro programa de estudios sobre la paz. El profesor Gentlev imparte un curso estupendo sobre resolución de conflictos mediante danza interpretativa. Muy no violento. Extremadamente no violento. Agresivamente no violento, podría decirse. Los demás estudiantes ya estaban haciendo las maletas con la desesperada eficiencia que suele reservarse para los procedimientos de evacuación. Crystal había logrado adoptar una configuración que, de alguna manera, transmitía tanto terror como la urgente necesidad de actualizarse. La base de datos de evaluación de amenazas militares de su especie. Los zumbadores habían reformado su conciencia colectiva. Pero su armonioso zumbido ahora sonaba sospechosamente como una sirena de advertencia mezclada con una canción de cuna sobre mantenerse muy lejos del sistema de almas. Las calabazas, que habían logrado encogerse hasta aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis, chillaron desde algún lugar cerca del suelo. Señor Morrison, cuando mencionó la guerra de los emus, de verdad perdió contra las aves. La expresión de Jake cambió a una de genuina vergüenza. Mire, en nuestra defensa, eran aves realmente grandes, y tenían tácticas de guerra de guerrillas que habrían puesto celoso al Vietcong. Además, el liderazgo militar tomó algunas decisiones estratégicas cuestionables. Fue todo un asunto. Perdieron una guerra contra aves no voladoras, susurró uno de los zumbadores con la clase de asombro que suele reservarse para desastres naturales y auditorías fiscales. Preferimos pensarlo como una retirada táctica ante una resistencia biológica inesperada, dijo Jake a la defensiva. Además, aprendimos mucho de esa experiencia. La doctrina militar humana moderna incluye protocolos exhaustivos para lidiar con la fauna hostil, incluyendo ataques coordinados de depredadores en manada, especies con inteligencia de enjambre y herbívoros realmente agresivos. El aula estaba ahora en modo de evacuación total. Los estudiantes salían con un pánico ordenado que sugería que todos presentarían informes muy detallados a sus respectivas agencias de inteligencia militar antes de que terminara el día. Al pasar junto al escritorio de Jake, Crystal se detuvo y preguntó con una voz como campanillas de viento atrapadas en un huracán. Señor Morrison, ¿qué describió hoy? Esa fue la versión suave, ¿verdad? Jake pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Bueno, sí. Es decir,
Pensé que no podrían soportar el verdadero enfoque humano de la guerra. Esa era simplemente la estrategia básica de corazón y mente que usamos cuando realmente nos gusta la gente que estamos conquistando y queremos conservarla después. Conservarla. La voz del profesor Bexa había alcanzado frecuencias que interferían con los sistemas de navegación de la estación. Claro, es decir, ¿qué sentido tiene conquistar gente si solo vas a eliminarla? Eso es un desperdicio. La idea es convertirlos en ciudadanos productivos y felices que crean de verdad que has mejorado sus vidas. Es mucho más eficiente que la alternativa. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Pumpkins, aunque su voz sugería que no quería saber la respuesta. La sonrisa de Jake adquirió una intensidad que habría convertido un expediente fraudulento en una orden de alejamiento. Bueno, está el enfoque romano, el método mongol, los protocolos de expansión colonial, la doctrina de la guerra total y unas 15 estrategias más que desarrollamos antes de darnos cuenta de que mantener a la gente viva y productiva solía ser más rentable que las alternativas. Los últimos rezagados prácticamente se teletransportaron fuera del aula. El profesor Bexa permaneció en su escritorio, contemplando la obra maestra holográfica de Jake con la expresión de quien ha pedido un vaso de agua y le han entregado un dispositivo termonuclear. Señor Morrison, dijo finalmente, quizás sería tan amable de borrar ese diagrama antes de irse. Jake volvió a mirar su trabajo con genuino cariño. Pero iba a usarlo como base para mi trabajo final sobre tácticas avanzadas de asedio. Tengo algunas ideas muy interesantes sobre mecánica orbital y guerra gravitacional que creo que te fascinarán. El sonido que provino del profesor Bexa podría describirse, con caridad, como el ruido que hace un globo enorme cuando alguien lo desinfla todo y pisa a un gato al mismo tiempo. Pensándolo bien, dijo Jake, borrando la pantalla con un gesto casual del lápiz. Quizás lo guarde para el próximo semestre. No quiero adelantarme al plan de estudios. Empacó sus cosas con la misma eficiencia despreocupada con la que había diseñado la subyugación completa de toda una civilización planetaria, se echó la mochila al hombro y se dirigió a la puerta. Justo al llegar al umbral, se detuvo y miró al profesor Bexa, que seguía mirando la pantalla holográfica, ahora en blanco, como si fuera a regenerar espontáneamente su aterrador contenido. Y profesor, gracias por la tarea. Fue divertido pensar en esto en un contexto puramente teórico. De vuelta a casa, normalmente tenemos que preocuparnos por las aplicaciones prácticas y la logística realmente factible. Es agradable dejar volar la imaginación por una vez. La puerta se cerró tras él con un suave siseo, dejando al profesor Bexa solo en un aula que de repente parecía mucho más grande y significativamente más frágil que hacía una hora. Afuera, en el pasillo, Jake Morrison silbaba una alegre melodía mientras se dirigía a la cafetería, completamente inconsciente de que su tarea acababa de desencadenar la mayor reevaluación estratégica en la historia militar galáctica y que eventualmente conduciría a la formación de la alianza de en realidad, seamos todos amigos de los humanos. Después de todo, había sido un día perfectamente normal en